Muy buenas, mancheguicos, mancheguicas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más. Hoy, la verdad es que me hace ilusión este podcast, porque vamos a hablar con una persona, la verdad, de admirar. Una persona para admirar aquí en Albacete. Una persona que hace un deporte que todo el mundo intenta hacerlo, pero que no todo el mundo tiene la constancia de incluso 15 días seguidos. Poca gente, a lo mejor hablamos del 5%. Hoy tenemos a Sebe. Hola, Sebe. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, muchas gracias Nada, por contestarme. a vosotros. Cliente. Sí, sí, y a ver qué sale de aquí este. Bueno, Sebe, para la gente que no te conozca, ¿quién eres? sí. Bueno, pues yo me llamo Sebe, Felipe, y bueno, pues soy un albaceteño, nacido aquí, mis padres también son de aquí. Bueno, pues soy una persona llana como la propia ciudad y que empezó haciendo atletismo de niño. Después he practicado algún otro deporte, pero bueno, pues enseguida me di cuenta que el que más me gustaba era el atletismo y bueno, pues he intentado hacerlo de una manera que me supusiera una satisfacción, lejos de un sacrificio. Y bueno, pues he ido colocando año tras año, o día tras día, mejor dicho, un granito de arena en un mismo sitio y como te contaba antes, pues al final con los años me di cuenta que hice una montaña. Claro, porque ahora mismo, para explicar lo que me estabas diciendo antes de empezar a grabar, es que no cuentas la misma versión que todo el mundo, que con constancia y sacrificio, ¿no? O sea, al final no tienes que estar dejándote la piel día tras día para conseguir algo. O Sí, sea, tu forma de ver conseguir algo de otra manera diferente, ¿no? sí, sí, yo no tuve un ascenso meteórico ni de niño apuntaba que yo fuera a ser un gran atleta. De hecho, empecé a ganar carreras ya a una edad avanzada y sobre todo cuando fui ampliando la distancia. No recuerdo haber ganado una carrera pues de menos de 8 o de 10 kilómetros. Bueno, lo que yo soy, no soy ejemplo de nada, pero sí que es cierto que sí que puedo ser testigo de que con la constancia y pues también se pueden llegar a conseguir grandes cosas. Eh, y esto hay que decirlo en los colegios, o sea, no todo el mundo tiene o está dotado de la capacidad para ser el mejor o de tener un acceso fulgurante. No, hay otro camino que es el de la paciencia, el de la perseverancia. Es un poquito más largo, pero bueno, pues yo puedo ser ejemplo, no me gusta esa palabra, pero bueno, ejemplo de que también se llega. He vestido la camiseta de la Selección Nacional de Atletismo en categoría absoluta y eso pues ha sido no por ser el mejor, porque yo no me considero que haya sido el mejor, ni siquiera de Albacete, pero sí que he sido el más constante. Claro. Porque aquí, como digo yo, siempre busco en el chat GPT que sales, lo voy a leer. Severino, Sebe, Felipe, es un destacado atleta albaceteño especializado en pruebas de fondo y ultrafondo. A sus 48 años ha logrado importantes hitos en su carrera deportiva. En noviembre de 2023 se proclamó campeón del mundo máster en la distancia de 50 kilómetros en la India. Ese es el primer párrafo. Sí, es cierto. Del mundo máster. Máster. Sí. Sí, bueno, claro, por la edad que tengo, pues tengo una doble participación en muchas carreras, en máster, en veterano, en mi categoría y bueno, y también en categoría absoluta. Es cierto que el último medalla o la última prueba importante que he corrido fue el Mundial de la India en 2023, donde aparte de quedar el 22 de la general, del mundo, pues quedé campeón del mundo de veterano. De Hay una veterano. cosa curiosa también, que es que ostento el récord del mundo de 50 kilómetros en mi categoría de veterano. Claro, así hablando sin saber mucho, 50 kilómetros es lo normal, porque todo el mundo conoce una maratón de 42. Mm. 50 kilómetros, ¿cómo se llamaría? ¿O qué se haría? ¿Qué Sí, sería? bueno, esta prueba nace en el momento en el que hace unos años se retira la prueba de 50 kilómetros marcha, porque bueno, marchando era una distancia demasiado larga y confrontaba un poquito con la salud, y entonces, bueno, pues lo que hacen es que la pasan a 50 kilómetros corriendo, que se tarda mucho menos, se empiezan a hacer los primeros campeonatos nacionales en todo el mundo
y bueno, pues se le dota de campeonato de Europa y de campeonato del mundo. Y yo había visto que en el maratón, donde tengo incluso alguna medalla absoluta en campeonato de España, pues me encontraba cómodo incluso en el tramo final de la prueba y creía que estos 8 kilómetros más que hay del 42 al 50, pues podían incluso, no digo venirme bien, pero palmar o penar menos que otro tipo de atletas. Y bueno, pues así fue, probé con los 50 kilómetros y bueno, pues en el primer campeonato de España que se hizo, que creo que fue en 2020 o 21, y quedé subcampeón de España. Aquí no sale, aquí en el segundo párrafo Mm, pone en mayo de 2024, mm, Seve se convirtió en subcampeón de España de 50 kilómetros en categoría absoluta. sí. ¿Qué También es que lo he mostraste? sido 3 veces, o sea, ha habido 4 campeonatos de España y he sido 3 veces subcampeón de España de 50 kilómetros. De ahí nace de que el seleccionador nacional de atletismo me llamara para el campeonato de Europa de 50 kilómetros, en el que, bueno, junto con España quedé subcampeón de Europa. Que se dice pronto, ¿eh? Mm. ¿A qué edad empezaste a correr, Seve? Bueno, pues ¿Y por qué? pues Eso ahí. de niño, y porque, bueno, porque mi padre veía que me gustaba y que se me daba bien correr, pero correr en la calle donde se jugaba antes. Hoy en día es más complicado. Y bueno, pues me llevó a las escuelas de atletismo, del Club Atletismo Albacete, que antes se hacían dentro del Carlos Belmonte. Estaban allí, había unas pistas de ceniza, no sé si vosotros a lo mejor habéis En sido alguna foto me testigos en suena. alguna foto. Bueno, pues antes las pistas de atletismo estaban ahí, eran de ceniza, bueno, y allí empecé. Y bueno, recuerdo que, fíjate, que me gustaba mucho la velocidad, los 100 metros. Y soñaba muchas veces y me imaginaba como niño que iba a un campeonato de España de 100 metros, e incluso que luego podía ir a un campeonato internacional de 100 metros. Y el otro día pensando, digo, jolín, es que al final solo he tenido que alargar la distancia a 49 kilómetros 900 metros 900. y esperar 40 años para poder cumplir mi sueño. Y eso es un poco lo que vengo aquí a contarte, que bueno, pues que al final no hay que esperar, o sea, hay que esperar, hay que ser paciente y porque no sabe uno cuándo puede llegar a cumplir su sueño. Claro. Entonces, seguro que en los 100 metros has corrido, ahora que te he dicho que te gusta la velocidad. ¿Cuál ha sido tu tiempo? Porque seguro que lo tienes que saber. ¿Alguno? Sí, bueno, pues bueno, yo por 12 segundos o algo así, o sea, muy Y eso. lejos de lo que están corriendo ahora. Sí, pero están acabando eh, 10. Bueno, en la Bueno, Argentina no, el 10, récord del mundo fue bajo 10 10, segundos, 09, pero bueno, que sí, 80. lo grande es un velocista que haga 10.00, por ejemplo, es un gran velocista. Bueno, estamos hablando de que un segundo y pico o dos más en un 100 realmente proporcionalmente es mucho. Es como si Es yo una hago un medio barbaridad. maratón en 66 minutos y una persona lo hace en 80, en 1 hora 20. Bueno, eso quiere decir que no son comparables. Y bueno, en esto pasa igual, un segundo o 2 segundos en un 100 es una barbaridad. El otro día viéndolo de Ibai por internet ya me puse a mirar, una persona normal lo suele hacer en 16, Sí, 17 segundos, una persona sí, que no ha sí, corrido, llega ya casi echando el hígado sí, y sí, ala, sí, ahí como dices tú, a mejorarlo. sí, sí, sí. Cuando de joven ya te dijiste por apuntar a la escuela de atletismo, ¿entrenabas cuántos días se puede decir que se entrena? No, 2 días. Dos Con días. 9 o 10 años se recomienda salir 2 días. Hay que entender que a esa edad debe de ser un juego. No hay que mirarlo el deporte con... Ni siquiera ahora que veo... Hay una cosa que me llama la atención en la edad escolar, y es que muchas veces veo carteles o propaganda que pone competición, y yo la palabra competición en edad escolar la quitaría, la llamaría torneo y tal. Hay que intentar evitar en la edad escolar, en el deporte que sea, tanto en atletismo como en otros deportes, hay que intentar evitar la palabra competición. Y jugando al atletismo me gusta mucho más. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen que ir a jugar. Pero incluso, aunque se vayan a medir con otros niños, igualmente tienen que ir a jugar y hay que llamarlo juego. Luego, lógicamente, a partir de los 13, 14 años, bueno, pues ya, bueno, lógicamente sí que hay que empezar a llamarlo como es, una competición, pero los niños no tienen por qué sentir que están compitiendo, sino tienen que sentir que están jugando, porque si no, vamos a lo mismo que hablábamos antes, al final intentan compararse con el mejor, todo el mundo no puede ganar en este deporte donde solo gana uno, porque esto no es un deporte colectivo, y cuando ven que no ganan, pues genera frustración y acaban dejando el deporte, y eso es algo horrible. O sea, un niño tiene que ir a jugar para que esté mucho tiempo
pues practicando ese deporte. Claro, tú lo acabas de decir, dice, se puede jugar al fútbol, jugar al baloncesto, se dice jugar al pádel, jugar al tenis, pero jugar al atletismo no lo has escuchado. Pues hay que decirlo Claro, también, es que se es puede como lo- jugar. Se puede jugar al atletismo. El atletismo puede ser entretenido. El atletismo es un deporte muy bonito. Cuesta explicar cómo una persona que sale a correr 15 kilómetros pues pueda ser bonito. Pues sí, mucha gente que no vaya a oír ahora, yo vengo a decir eso. El deporte, el atletismo genera adicción. Las endorfinas son las que generan la dependencia. Y a mí me dicen, ¿qué duro es lo tuyo? No. El otro día en la calle me lo decía una persona que estaba fumando un cigarrillo. Me daba la enhorabuena, oye, tal, que tiene mucho mérito, que sacrificio. Y le dije, ¿para ti es un sacrificio fumar? Lo dejé descolocado porque estaba echándose un piti y dice, no, para mí es un placer. Le dije, pues igual es para mí. O sea, no es tan duro y para mí no representa ningún sacrificio. Por eso a los 48, 49 años que ya tengo, sigo practicando este deporte con la misma ilusión que cuando me llevó mi padre con 9 años al Carlos Belmonte. Claro, porque te iba a preguntar yo también, como has dicho tú, divertirse. Aparte la gente lo verá que es, apunto a un niño de 9 o 10 años al atletismo, lo pongo a correr y lo van a tener dando vueltas o esto. ¿Hay diferentes juegos para que se diviertan los niños? Sí, muchísimos, ¿Corriendo? muchísimos. Yo soy entrenador nacional de atletismo también y he trabajado también con niños, ahora con adultos y atletas que llevo de alto rendimiento y bueno, pero con niños les he propuesto 1000 juegos, hay muchísimos juegos donde se corre, pero juegos incluso de los de antes, el juego del pañuelo, no sé si os acordaréis, hay muchísimos juegos, se pueden hacer carreras con relevos, fomentando el equipo. Claro que el atletismo puede ser entretenido y luego llamamos atletismo solo a correr, pero el atletismo engloba mucho más que correr. Se pueden hacer lanzamientos con jabalina, con peso, con martillo, los saltos verticales, saltos horizontales. El atletismo tiene muchas pruebas, es multidisciplinario, es muy bonito y además es muy integrador. Porque a veces llega un chico que no es rápido o que no tiene grandes capacidades para correr porque el chico se ahoga o tiene algún tipo de asma y a lo mejor le das un peso y es capaz de lanzarlo más que los demás y se motiva. Y eso también es atletismo. O sea, que el atletismo engloba muchas disciplinas. A mí la mía es correr, pero bueno, que en las escuelas de atletismo del Club Atletismo de Albacete se practican todas las disciplinas y todas se denominan atletismo. Claro. Ahora mismo vamos a ir a lo tuyo, vamos a ir al tema de correr. Sí. ¿Cuál fue tu primera media maratón? Pues la media... ¿O a qué edad? Sí, pues mira, Si lo recuerdas. la primera media maratón yo creo que tendría, sí, 20, 21 años y fue aquí en Albacete. Acababa de dejar un deporte que estaba también practicando junto con el atletismo, que era el fútbol sala, tuve una lesión importante, donde tuve una rotura en el tobillo y decidí dejarlo y simplemente seguir corriendo. Y bueno, fue aquí en Albacete. Hice creo que 1 hora y 18 minutos en la media maratón. Y además ese fue el comienzo, digamos, del atletismo para mí de alto rendimiento, porque estaba el presidente del Club Atletismo de Albacete, me vio entrar al hacer 1 hora y 18 minutos entras de los primeros, quiero decir, en una media maratón y lo hice con un pantalón de fútbol sala y una zapatilla de fútbol sala, sin ropa técnica de atletismo de ningún tipo. Y bueno, pues me dijo, ¿has hecho una 18 con esas zapatillas? Y sí, pero vamos a ver, es que yo juego al fútbol sala o está jugando hasta ahora y no... ¿Qué edad era? Tendría 20 años. Y digo, y es que antes corría, pero ya lo dejé por... Y me dijo, pues si has hecho 1 hora 18 sin entrenar prácticamente, me estás contando que jugabas al fútbol sala. Bueno, pásate por el club y vuelve a retomar el atletismo porque yo creo que tienes grandes cualidades para poder ser un gran atleta y desde ahí hasta ahora, 28 años después, con licencia ya, federado, he ido poco a poco mejorando en el ranking hasta tal punto, como sabéis, que llegue a ser internacional. Entonces, hablando de tu media maratón, 1.18 es un ritmo de 3.50, 4.10. Sí, más o menos. Sí, no, a ver, 1:24 sería 4 minutos el kilómetro, pues era 3:50, algo así. A 3.50, una barbaridad. Bueno, gente, y más para tu primera media maratón. Efectivamente, para la primera maratón, media maratón sí es una barbaridad. Claro, ahora en alto rendimiento pues es una marca discreta, claro. ¿Ahora en cuánto lo haces? Pues en 66 minutos más o En menos. 66, 1 hora y 6, o sea, 12 minutos menos. Estamos bajando a 3:20. Por ahí. No, menos, 3:3. a 1 hora 6 te va a sorprender, sale a 3 minutos y 9 segundos el kilómetro. Qué barbaridad. Peor es el 50. Peor es el 50. Para poder llegar a ser internacional y poder hacer la marca mínima que exigía la Federación Internacional de Atletismo, hay que correr 50 kilómetros en circuitos
que no son fáciles porque tienen muchos giros, subidas, bajadas, a 3 minutos y 25 segundos el kilómetro. A 3,25 Los aguantando 50 los kilómetros. 50 kilómetros. Mm. Pero claro, estamos acostumbrados a Albacete, que Claro, ya no. O sea, que efectivamente. correr en Albacete Sí. es muy diferente. Claro, cuando sales por ahí te das cuenta que todas las ciudades no son llanas y cuando te hacen un campeonato de España, o yo, por ejemplo, que he viajado y he corrido en Escocia, carreras de 50 kilómetros, en Alemania. En Alemania es donde hice el récord del mundo de mi categoría de 50 kilómetros, pues te das cuenta de que todas las ciudades no son llanas y hay subidas, bajadas, hay giros y son circuitos complejos y bueno, pues eso que... ¿A dónde te gusta entrenar? ¿O cómo entrenar la subida, las cuestas y todo eso? Pues aquí las cuestas es complicado, la verdad. Por Muchas eso. veces cojo el coche y voy a Chinchilla, donde hago muchísimos entrenos, sobre todo en el periodo de fuerza o de carga, porque normalmente los atletas, cuando tenemos un objetivo, partimos la preparación en 3 grandes bloques. En el primero hacemos fuerza y hacemos muchas cuestas, gimnasio y tal. En el segundo bloque pues hacemos muchos cambios de ritmo, a ritmos moderados. Y en el último bloque, ya cerquita de la competición, las últimas 4 o 5 semanas, nos metemos en la pista de atletismo y donde corremos rápido y donde terminamos de afinar, entre comillas. Y luego ya pasamos de media maratón a maratón. Sí. Desde los 20 años, Sí. ¿cuál fue tu primera maratón completa? A los 35 años, 15 años después 15 debuto años. en maratón. Pero tú antes, desde los 20 hasta los 35, ¿seguías Bueno, corriendo? Muchísimo, claro. De 20 a 35, bueno, he ganado muchísimas, he tenido la suerte de ganar muchísimas carreras. He ganado carreras tan importantes como 2 veces la media maratón por ejemplo, de Murcia, he ganado en Lanzarote, he ganado en Teruel, media maratones del calendario. He sido ganador, te va a sorprender, del medio maratón de Edimburgo, categoría absoluta. Vale. He sido segundo clasificado en el medio maratón de Ámsterdam. He ganado en Croacia, en Dubrovnik, he sido ganador absoluto. Bueno, la verdad es que he competido muy bien, porque para las marcas que he tenido he sido un gran competidor. He tenido la suerte de ganar muchas carreras y de haber vivido una forma del atletismo muy, muy bonita, la verdad. Tu primera experiencia en el maratón. Horrible, en Sevilla, horrible la primera, porque tenía unas expectativas muy, muy altas y bueno, pues la primera media maratón pasé excesivamente rápida, no tenía experiencia ninguna, como es lógico en maratón y bueno, pues la segunda parte pues me llegó lo que llaman el muro, que es un vaciado de glucógeno muscular. Un vaciado de glucógeno muscular es como cuando vas con un coche de Alicante y cuando te quedan 20 kilómetros te quedas sin gasolina. ¿El coche anda? No. Pues eso es el muro en un atleta. El glucógeno muscular es la energía que tenemos, la tenemos de ingerir carbohidratos, del día de antes, de lo que se va tomando en carrera, y de momento se agota. Se agota y es que no hay manera de seguir. Se produce muscularmente, los músculos se agarrotan, hay una pérdida total, incluso hay sensación de mareo y tal. Y me acuerdo que en Sevilla eso me pasó en el 35 o así, hasta el 42 prácticamente llegué andando a la meta. No quise retirarme porque era mi primera maratón, pero llegué bastante fastidiado. ¿Y la segunda que terminaste? ¿Qué sensaciones? O sea, la primera tiene que ser frustración. Sí. De que a lo mejor llevabas preparándote, Sí. llevas tal, y ahora después hablaremos la diferencia o cómo cuesta llegar de media maratón a maratón. Que no, a lo mejor el que se hace media maratón ahora dice, a lo mejor en 5 meses me hago una maratón entera. Vamos a ver, eso depende, claro, del nivel de implicación que tiene. O sea, vamos a ver, para poder hacer un maratón, efectivamente, yo recomiendo que antes he tenido que hacer varias medias maratones, no una solo, sino he tenido que hacer mínimo 3 o 4 medias maratones. Y sobre todo, aparte de que me haya probado en la media maratón varias veces, lo que tengo también que saber es qué objetivo tengo, o sea, en qué fecha es ese maratón y si voy a tener tiempo para poder entrenarla. ¿Por qué? Porque va a requerir de entrenar como mínimo pues 3 o 4 veces a la semana. Y sobre todo, pues muchos días tendré que hacer pues 25, 26, 28, incluso llegar a 30, 32 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque tengo que generar una adaptación a lo que voy a hacer. O sea, no puedo presentarme en un maratón sin nunca haber corrido más allá de 20, 21 kilómetros. Porque al cuerpo hay que enseñarle esa vía metabólica para poder llegar con garantías al 42. Y eso hay que entrenarlo. Claro que te iba a preguntar, ya llegando de 21 a 42, ¿qué se cansa antes o cómo te cansas antes? ¿Por fatiga o por musculación? Muscularmente. O sea, son 2 pruebas muy distintas. El medio maratón, si uno ha hecho las cosas bien y ha tenido una semana y se ha alimentado bien, se ha hidratado bien, en un medio maratón no hay agotamiento de glucógeno muscular. Entonces, lo único que puede haber es un exceso de celo en el ritmo. Que entonces se disparan las pulsaciones y cuando se disparan las pulsaciones se dispara el lactato y ese lactato hace que los últimos kilómetros, si me he excedido de ritmo en los primeros,
pues los corro como si tuviera a mi cuñado a coscoletas. No puedo levantar los pies del suelo, pero es por un exceso de celo, de ritmo al principio, que me ha venido arriba. El maratón, sin embargo, aunque también puede pasar, el maratón, aun cuando el ritmo es más moderado al principio, muscularmente se llega muy castigado porque hay demasiados impactos. Un corredor en una media maratón aproximadamente da 19.000 zancadas. Lógicamente en un maratón da incluso más del doble, porque al final la zancada con tanto cansancio se va acortando. Entonces muscularmente hay que acostumbrar al cuerpo, porque un corredor de maratón pues perfectamente pues eso, pues da 38.000, 39.000 zancadas, depende de que son 39.000 impactos en el suelo. Que no, entonces muscularmente has acertado ahí, es muy duro el maratón. O sea que puedo haber hecho un ritmo de salida correcto, no ir muy fatigado y sin embargo acabar arrastrándome porque muscularmente no estoy adaptado. Por eso digo que antes de correr un maratón pues tengo que haber hecho determinados rodajes o tiradas largas que llamamos para ver cómo se comporta el cuerpo cuando hago más de 30 kilómetros y sobre todo que se adapte muscular y articularmente. El cuerpo es muy elástico, entonces al final pasará en el bar también, ¿no? Tú verás gente que se mete 7 o 8 copas y se va a su casa recto como una vela. Y si voy yo allí y me bebo 2 copas, me tienes que llevar a mi casa coscoletas. Por el entreno. Pues efectivamente, como le dije al de fumar, que para él, pues esto es igual. Al final es entrenarlo. Entonces, si voy a correr 42 kilómetros, tengo que acostumbrar a mi cuerpo a correr 28, 30, 32, porque tengo que simular situaciones parecidas a las que luego se van a producir en el día de la prueba. Claro. Porque yo ahora me operaron, o sea, me hicieron una cirugía en el pie y tal, necesitaron curarse. Y volví a correr para jugar al fútbol, ahora con 110 kilos fácil. Sí. Y mi problema es que me fatigo, normal. Sí. Fumo, bebo, claro. Y llevo 6 o 7 meses sin hacer nada. No es lo mismo hacerte 20.000 o 30.000 pasos en el bar que hacértelos corriendo. Hombre, claro, no tiene. Mi primer kilómetro ahora no llegaba, pero yo no sabía que me iba a doler entre el gemelo y el tobillo, sí. La zona esta de aquí. Sí. Y digo, no puede ser. Digo que me duele a mí los pies. ¿Por qué puede ser eso al principio? ¿Es por correr mal? No, bueno, puede ser que no lleves un calzado adecuado, que no sea una zapatilla de atletismo. Bueno, la Pegasus a lo mejor se te queda un poquito corta. En Nike, si te gusta Nike, para ti adecuada es la Vomero, porque la Pegasus está a 80 kilos y la Vomero está aconsejada desde 80 a 100 y pico. Entonces, bueno, puede ser una falta de amortiguación en la zapatilla, porque efectivamente estás usando una zapatilla para gente un poquito menos pesada. Una gran zapatilla, una zapatilla de running, o de correr, que a mí me gusta ver manchegos, una zapatilla de correr, sí. pero un poquito corta para tu peso. Y luego, bueno, efectivamente es que entre correr y andar hay algo claramente diferencial, que es el impacto. Y el efecto muelle, o sea, que hace más. Al final despego los 2 pies del suelo y cuando caigo, pues está soportando tu pie, pues cerca del doble del peso de tu cuerpo. Eso no se produce cuando vamos caminando, porque siempre hay un pie apoyado en el suelo. Es la diferencia, por ejemplo, lo que vamos entre la marcha atlética, que siempre tiene que haber un pie apoyado en el suelo, o correr, que llega un momento en que los 2 pies estás en el aire. Pues en la vida pasa igual. Hay gente que dice, no, yo es que ando 2 horas al día y tal y cual, pero luego se ponen a correr y enseguida tienen problemas, o fíjate con lo que yo ando y he salido a correr 2 o 3 días y tengo muchas molestias. Bueno, efectivamente, al correr levanto los 2 pies del suelo y cuando aterrizo se estima que depende de la velocidad, pero soportamos 1,5 o casi 2 veces el peso de nuestro cuerpo y eso lo soporta nuestro pie, nuestra rodilla. Lo de la parte, el tronco inferior. Sí. Hay que tener muy cuidado. Y bueno, de 42 kilómetros, que ya nos hemos saltado, a 50 kilómetros, ¿cuándo es el paso? Pues es el paso, yo tengo la suerte de en 2014 ser bronce absoluto en el Campeonato de España de Maratón en San Sebastián. Y bueno, empiezo a oír de la prueba de los 50 kilómetros marcha, que la van a retirar y que van a hacer esta prueba 50 kilómetros corriendo. Bueno, estoy bastante atento a la prueba y eso se produce en 2019, yo creo, porque llegué a hacer un campeonato de España antes de la pandemia y se hace el primer campeonato de España de 50 kilómetros y yo que estaba atento y pensaba que iba a tener una buena adaptación a la prueba y efectivamente no me equivocaba, porque en el primer campeonato de España de 50 kilómetros donde yo gané la medalla fue vamos a decir, del 42 en adelante. Claro. ¿Y es una ultramaratón los 50 kilómetros? Sí, bueno, a partir más allá del maratón se llama ultradistancia. Vamos a decir que los 50 kilómetros es la puerta de la ultradistancia.
Estoy aquí, pero bueno, a lo mejor una persona que haga ultradistancia, que ahora está muy de moda en toda Europa, bueno, viene de Asia y de Estados Unidos también, y donde hace ya muchos años que se están haciendo ultradistancia y hay pruebas muy importantes como, bueno, pues hay una carrera en Estados Unidos que la llama la Badwater, que es la más larga y la más dura del mundo, que son 200 y pico kilómetros. Bueno, luego hay otra en Grecia que se hace Pero son en etapas, ¿no? Sí, en etapas. No, perdón, la de Badwater es del tirón, ¿eh? Del O sea, tirón. bueno, la ultradistancia es verdad que está creciendo en los últimos años para acá y, bueno, carreras de más de 100 kilómetros hay muchísimos, hay un calendario tremendo, o sea, y además están, bueno, pues teniendo buena acogida. Yo, sinceramente, con algunas no comulgo porque creo que confrontan con la salud y bueno, pero está ahí, lo respeto muchísimo. El que es capaz de hacer una carrera de 180 a 200 kilómetros me merece todo mi respeto. Yo creo que ese tipo de carreras, como tú bien has dicho, debería de ser por etapas, porque hay que entender el deporte siempre de la mano de la salud. En cuanto eso falle, cuando el deporte no vaya de la mano de la salud, pues hay que revisarlo, ¿eh? Y entonces, bueno, el 50 kilómetros es la puerta de la ultradistancia, pero bueno, simplemente la puerta. Está muy cerquita del maratón, bueno, pues es atletismo, insisto, también se llama ultradistancia, bueno, está ahí en el límite. ¿Cuál es tu récord de distancia? Corriendo, nunca he corrido más allá, compitiendo y entrenando, nunca he hecho más de 50 kilómetros. Claro, porque una carrera de 50 kilómetros, cuando entrenas, ¿tú esa semana entrenas? ¿Cómo Muy entrenarías? poquito. O sea, te iba a decir yo, digo, ¿entrenas poquito? La semana de la propia carrera, Sí. Si la carrera es el domingo, esa semana entreno muy poquito. Escasamente hago a lo mejor 20 o 30 kilómetros en esa semana. Salgo el lunes, martes y miércoles y ya el jueves y viernes hago descanso total. El sábado una pequeña activación de 20 minutos y el domingo a competir. Porque más o menos, viéndote llegar a esa carrera de 50 kilómetros, ¿los entrenamientos tienen que ser de 50 kilómetros semanas anteriores? No se llega nunca a correr 50 Nunca kilómetros. se llega. Nunca se llega. La distancia más larga que yo he hecho ha sido corriendo 36 kilómetros. O sea, ni siquiera he llegado a 40. Porque hay que entender una cosa, de que el entrenamiento debe de sumar, nunca restar. Entonces, si el entrenamiento es excesivamente duro, casi que el cuerpo lo puede entender como una competición. Y no, los entrenamientos tienen siempre que sumar. Y eso lo quiero dejar bien claro porque hay gente que se obsesiona con entrenar y hace entrenamientos excesivamente duros y lo que está haciendo es gastar balas, como yo digo. No, los entrenamientos son para coger balas y meterlas en la recámara, pero hay que gastarlas en las competiciones. Entonces yo lo más largo que he hecho ha sido 35-36 kilómetros y los he hecho, no digo disfrutando, pues sufriendo también un poquito, pero teniendo la sensación de que podía haber seguido corriendo. Pero me lo guardo para cuando voy al 50, decir, hoy es el día que voy a gastar algunas de las balas que he guardado en estas semanas anteriores en los entrenamientos. Pero nunca se llega en un 50, ni siquiera en un maratón, a entrenar la misma distancia que se va a competir. Claro, porque esa semana, ¿qué preparación tiene? Luego ya vamos a ver la preparación para el maratón. Sí. Y luego en la propia maratón, Sí. qué tiempos, cómo se divide y tal. La maratón es el domingo. Sí. El lunes, martes y miércoles y jueves. ¿Qué Sí, haces? pues prácticamente ruedo muy suave. Y hago a lo mejor pues el lunes un entreno de 1 hora donde puedo hacer a 4 minutos el kilómetro, bueno, pues son 15 kilómetros. El segundo día a lo mejor hago un cambio de ritmo, pero muy suave y acumulo 12 kilómetros. Y ya el miércoles a lo mejor 8 o 10 solo. Insisto, sumo 30 y algún kilómetros en esos 3 primeros días de la semana, pero muy suave, sin que me genere ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio. E incluso en ese tipo de entrenos, pues los hago a un ritmo que puedo llevar una conversación, intento no pasar de 150 a 155 pulsaciones, no generar al cuerpo un estrés añadido porque el domingo sí que se lo voy a dar. Descanso 2 días absolutamente total. ¿Qué alimentación llevarías ahí? Sí, bueno, empiezo el lunes. Esos 2 días. Empiezo el lunes. Lunes, martes y miércoles dejo de consumir todo tipo de hidrato de carbono, solo consumo proteína y como sigo corriendo, produzco en el cuerpo un vaciado total de carbohidratos, total, con una sensación llegando el miércoles por la noche de malestar incluso y de mareo. Pero ligero, ¿no? O sea, No, total, lo hago total. O sea, entreno y no como carbohidrato, al cuerpo lo vacío de carbohidrato, ¿vale?
A partir del jueves invierto esa tendencia y consumo prácticamente solo carbohidratos a través de azúcares simples que obtengo de la fruta y de dátiles y de higos y de las propias pastas, arroces, y recargo los depósitos de carbohidrato. Lo hago porque hay muchos estudios, todos ellos médicos, como es lógico, porque yo tengo un médico deportivo, que dicen que cuando se produce un vaciado de glucógeno, o sea, de carbohidrato en el cuerpo, cuando empieza a recargar, el cuerpo, como se ha visto amenazado, es capaz de recargar entre un 6 y un 10% más de carbohidrato. Eso se transforma en glucógeno muscular, que es la gasolina para un coche. ¿Vale? Entonces, se hace ese vaciado de carbohidrato y luego la carga porque soy capaz de acumular más carbohidrato, que me va a hacer falta para el día de la carrera. Entonces, jueves, viernes y sábado hago lo contrario. Lleno los depósitos de carbohidratos a tope, mieles y tal. Hombre, moderadamente, no hago consumos excesivos, sino bueno, pues hasta que no tenga hambre. Se puede decir, ¿no?, que es como un engaño al cuerpo, Sí, para decir, voy a retenerlos, sí, vaya a ser que me hago otra vez lo de los 3 días, ¿no? sí, es como si una estuviera cosita de esas. 2 días sin beber agua y nos ponen una botella de agua y fresquita. ¿Qué haríamos con ella? La devoraríamos y tal, beberíamos incluso más de lo que necesitamos. Pues el cuerpo hace lo mismo con el carbohidrato. O sea, como lo he dejado sin carbohidratos, en cuanto empieza a obtenerlos, lo que hace es que es capaz de acumular más. Para retenerlos. Moderadamente, ¿eh? Sábado noche. El sábado noche, bueno, pues nada, lo que sigo con la ingesta de carbohidrato y bueno, sí que hago durante toda la semana consumo 1,5 litros de agua, diario, para hidratarme bien, y el sábado por la noche también bebo muchísima agua y bueno, pues una copa de vino tinto yo casi siempre lo suelo hacer. Para los nervios. A los nervios y bueno, pues porque leí que Martin Fitz el día previo a ser campeón del mundo se bebió una copa de vino tinto porque estaba nervioso y como no está acostumbrado a beber cayó el tío redondo en la cama y descansó muchísimo más y te aseguro que una copa de vino tinto Viene perfecto. no viene perfecta, no pasa. Y claro, y la hidratación es muy buena para los músculos, porque hay una anécdota del Cholo, ¿no?, del preparador físico, ¿cómo se llamaba? El profesor, no sé, ahora que digo, el profe Ortega. Ortega, era el preparador físico que tenía, sí, claro, sí. El Cholo, sí. Él decía Sí. que le hacía día o 2 días antes mear a sus jugadores, porque si meas transparente, sí, blanco, o si meas blanco es porque estás hidratado. Sí. Y cuando más hidratado estás, sí, menos probabilidad de lesión tienes muscular. Sí, eso es así, total. Bueno, yo estoy obsesionado con eso. Yo cuando por la mañana me levanto, siempre miro cuando voy a competir la orina. La noche de antes también siempre lo miro. Si es clara, estoy totalmente hidratado. Eso es así y de hecho cuando se termina un maratón, el color de la orina, yo cuando me he pasado muchos controles antidoping, es totalmente oscura, totalmente oscura. Cuando horas antes estás orinando blanco y te llama la atención, sí. Es decir, acabo de reventar los músculos, dice, los tengo secos, todos los músculos secos. Efectivamente. Pues igual que sudamos por fuera, los músculos sudan por dentro. Bueno, o sea, que la por así sudoración decir. lo que hace efectivamente es eso, que oscurece la orina. Día de maratón. Si la carrera es a las 10, ¿a qué hora te levantas, Sebe? Pues casi 3 horas antes. Me levanto a las 7 y a las 7, 7 y cuarto estoy desayunando para haber terminado de desayunar 2 horas y media antes, porque la digestión es el peor enemigo del atleta. El peor, sin duda. O sea, yo muchas veces cuando veo una persona que se levanta, desayuna más a lo mejor copiosamente, 2 o 3 tostadas y tal, y a los 20 minutos sale a correr, muchas veces me dicen, ay, ayer no me encontré bien. Y fíjate, no lo sabe, pero ha sido la digestión, porque la sangre está destinada a ayudar a hacer la digestión, transporta oxígeno y porque es necesario para poder hacer la digestión, y cuando la sangre está ocupada en otra cosa que no sea transportar el oxígeno a nuestra musculatura, pues es un problema. O sea, si estoy haciendo la digestión, gran parte de la sangre va a ayudar a hacer la digestión. Entonces, la tengo multiocupada. No, la sangre tiene que estar ocupada en transportar glóbulos rojos, oxígeno a nuestra musculatura porque la está demandando. Entonces, la digestión es horrible para un deportista, pero sobre todo para un atleta. Tiene que estar concentrado el cuerpo 100% en la carrera, no en hacer la digestión y en correr. Es. Entonces, a las 2 horas y media ya se estima que la digestión está totalmente terminada y ese tipo de alimentos que hemos consumido, que también son carbohidratos y algo de cafeína. Pero ya gasolina, ¿no? Sí, ya efectivamente ya gasolina.
Calentamiento. ¿Qué de importante es el calentamiento antes de una carrera? Sí, si es un maratón ya ni siquiera se denomina calentamiento, se llama activación. O sea, hay estudios que dicen que el cuerpo está totalmente activado nunca antes de 2 horas y media, 3 desde que se ha levantado. Por lo tanto, lo que se hace es levantarse 3 horas antes, no solo para desayunar con mucho tiempo y hacer la digestión, sino para que el cuerpo esté totalmente activado. Y lo que se hace es un trote suave de 20 minutos simplemente. Se trata de activar y de calentar un poquito la musculatura. ¿Por qué? Porque en un maratón no se van a salir a grandes ritmos, porque hay que correr 42 kilómetros. Se va a salir, bueno, cada uno a su ritmo, pero quiere decir que tienes que salir a unas pulsaciones moderadas. Entonces, eso no exige un gran calentamiento, sí un trote de 15-20 minutos. No más. Hola, la carrera. ¿En cuánto se parte una carrera? Para ti. A lo mejor porque habrá diferentes, ¿no? Diferentes corredores a lo mejor dicen, pues yo empiezo medio, termino, no lo sé. ¿Cómo se divide una carrera? Pues vamos a ver, para un corredor popular yo recomiendo en un maratón que pase un 5% más lento que lo que... Perdón, entre un 5 y un 10% más lento de lo que puede hacer. O sea, por ejemplo, una persona que va a intentar hacer un maratón en 3 horas, que está muy bien. O sea, yo recomiendo que inicie un paso de 1 hora 32, 33 minutos. Y que sea, ¿por qué? Pues porque intente hacer la segunda parte un poquito más rápido. Ese es el maratón perfecto. Cuando la segunda media maratón la hago más rápido que la primera, es el éxito del corredor. Es que he hecho las cosas bien. O sea que recomiendo hacer la primera media maratón un poquito más lento que la segunda. Todos nos conocemos y si una persona dice, bueno, yo creo, porque acabo de hacer una media maratón en 1:20 y creo que puedo hacer un maratón en 3 horas, que sería más o menos eso, 1:20, 1:21, 1:22, pues bueno, voy a intentar hacer un maratón en 3 horas. Bueno, pues voy a intentar pasar en 1:32 y tal, con mucha tranquilidad, para ver si luego en el tramo final de la prueba pues puedo apretar un poquito para acabar haciendo 3 horas o 2:59 y siempre intentar hacer la segunda parte más rápido. En alto rendimiento se intenta hacer las 2 media maratones idénticas. Si yo, por ejemplo, 2:20 he hecho varias veces, he pasado en 1:10 la primera media maratón y he hecho 1:10 en la segunda media maratón. O sea, voy plano toda la carrera. En alto rendimiento se intenta ir plano, al mismo ritmo en el kilómetro 2 que en el 38. Ese es el éxito del alto rendimiento. Hacer el kilómetro 38, 39 y 40 igual que el 2, 3 y 4. Eso quiere decir que has ajustado perfectamente tu ritmo de carrera. Porque no lo eleva, no está los primeros 10 kilómetros. O sea, igual que los darteros saben lo que tienen que hacer, tú, que no, supongo yo que miraréis el reloj cuando Sí, lleváis tanto, te sí, vibra cada sí. kilómetro. Yo Vale, lo llevo bien. siempre en pulsaciones. Vale, bien. Y voy mirando que esté entre 160 y 165 pulsaciones en un maratón. Pero, o sea, si voy más alto de eso, levanto el pie. ¿cómo lo partes? O sea, como lo que te quería decir, los 10 primeros kilómetros empieza flojo, como acabas de decir antes, una media maratón siempre se empieza flojo. No, empiezo al mismo O digo, ritmo una que maratón, pienso que voy a perdona. acabar. Empiezo al mismo ritmo que voy a acabar. Yo corro a 3:19, 3:18 el kilómetro en un maratón. Ya en el kilómetro 1 salgo a 3:18, 3:19. Porque creo que si he hecho bien mis cálculos y estoy bien entrenado y siempre hago un test, que es una media maratón un mes antes de un maratón, creo que voy a ser capaz también de hacer el kilómetro 40 también a 3:18 o 3:19. O sea que intento hacer todos los kilómetros al mismo ritmo. Después de tanto tiempo corriendo, ¿no has notado fatiga? ¿Cuántas maratones llevas a lo mejor este año? Llevamos un mes. No, Bueno, bueno, un mes no digo el año pasado, perdona. Bueno, esta pregunta está muy bien hecha porque te va a sorprender de que se hacen muchas más carreras a nivel popular que a nivel más profesional. Para correr al nivel que corro yo, prácticamente solo se permite una prueba, un maratón o 2 maratones al año. Al año. Sí, o sea, más allá no hay alto rendimiento. ¿Cuáles escoges? Pues normalmente todos los atletas escogemos las más rápidas. He corrido en Valencia, he corrido en San Sebastián, he corrido en Sevilla y bueno, pues hoy por hoy los circuitos más rápidos en España son Sevilla y Valencia porque son totalmente planos por el nivel de los participantes y por el nivel de altitud que tienen ambas ciudades, porque a menor altitud más oxígeno hay en el ambiente y más rápido se corre. Ya es a nivel profesional, durante el año ya en competición y eso, ¿cuántos 42 o 50 kilómetros te puedes hacer o se puede hacer una persona? A nivel Profesional, a nivel profesional, como tú.
de competir y todo eso, no de Es- carreras populares. Sí, pero competir a tope, solo un maratón al año. Hay muchos Ah, profesionales que solo corren un maratón al año. Bueno, luego hacen otro tipo de pruebas, media maratones, carreras de 10 kilómetros, en invierno hacen cross, o sea, son multidisciplinares, pero en alto rendimiento y hablando ya de maratón, los corredores profesionales hacen 1 o 2 maratones bien espaciados. Uno los hacen en primavera y otros en otoño, que son las grandes maratones, se dividen en primavera y otoño. sí, porque se suele parar, lo estuve mirando el otro día, digo, Sí. En ya verano los se meses de para verano se porque, para. sí, porque el Y hay calor. muy raro, ya más Sí. en el norte se empieza a correr por... Sí, es que y solo medias. la temperatura en el maratón es fundamental. Por eso los Juegos Olímpicos que son en verano nunca se va a hacer el récord del mundo de maratón en los Juegos Olímpicos que sean en verano. Porque la temperatura para poder hacer un maratón, pues un récord, pues tiene que estar entre pues, los 6-7 grados y los 11-12 como mucho. O sea, salir en un maratón donde haya ya 20 y tantos grados de temperatura, pues no se pueden hacer grandes marcas. ¿Por qué? Pues porque la temperatura corporal sube. ¿Qué hace la sangre? Actúa de refrigerador. Como los órganos internos están excesivamente calientes, intenta enfriarlos y va la sangre por el circuito intentando enfriar estos órganos. ¿Y qué hemos dicho antes? Cuando la sangre está ocupada en otra cosa que no sea transportar oxígeno, pues al final se produce un fallo en el organismo y se disparan las pulsaciones, se segrega lactato. Entonces en verano no se pueden hacer grandes marcas. Por eso los grandes medio maratones son en primavera, marzo y tal, y luego ya en septiembre, octubre, cuando es Berlín, que es en septiembre, la grande es en otoño. Entonces, tú el año pasado, ¿cuántas? O sea, para ti yo supongo que media maratón será como un entreno, ¿no? Sí, Para un entreno. eso es. Yo, por ejemplo, ahora voy a ir al Campeonato de España Maratón, que es en marzo, y 3 semanas antes voy a correr, que estoy invitado en Italia, en el medio maratón de Bolonia. Y Sí ahí yo que, ya hago un test y veo en qué nivel de forma estoy. Y a partir de ahí, entre eso y mi diario de entrenamiento, calculo qué marca puedo hacer en el maratón de Barcelona, que además es el campeonato de España, y ya determino a qué ritmo tengo que ir de salida. claro, media maratones, entonces anual, ¿cuántas te puedes hacer? 12 No, también medias son demasiadas. Media maratón también. hago solo 2, 3. Y carreras de 10 kilómetros sí que se pueden hacer más, o carreras populares. Yo no compito mucho, porque, insisto, soy más de guardar balas y luego gastarlas en campeonatos de España o en grandes carreras. No soy de competir mucho, pero bueno, que sí que puedo hacer a lo mejor por 2 o 3 carreras populares, 2 o 3 10K homologados, como es el de aquí, el 10K de Albacete, alguna carrera en verano, 2 o 3 media maratones y una gran prueba, como puede ser el Campeonato de España de maratón. Y esto es en el mes de marzo. Quizás si me animo a hacer otra carrera de maratón o el Campeonato de España de 50, lo tengo que espaciar bastante de... Ya tiene que pasarse octubre, Sí, septiembre. sí, sí, para que yo pueda volver a estar en forma, sí, porque además cuando se hace un maratón, impepinablemente hay que descansar unas cuantas semanas. Claro, y ahora viene el... ¿Y Mm. después de la carrera? Y bueno, después de un maratón yo recomiendo que hay que parar 10, 15 días, si no total, casi. Salir simplemente en esos 15 días a andar un poquito, a trotar y hay que darle al cuerpo un descanso, un respiro, porque un corredor, por ejemplo, de mi nivel, para cuando preparo un maratón vengo haciendo 120, 130, 140, dependiendo de la semana, kilómetros a la semana. Estamos hablando de cerca de 500 al mes. Un entrenamiento de maratón requiere 3 meses, estamos hablando de cerca de 1.500 kilómetros en 3 meses. Si no paro, el cuerpo al final me para. Te iba a decir, no sé si en la aplicación te ponen los kilómetros anuales del año pasado. 4.000, 4.600 o casi 700, sí. Una barbaridad. Son muchos, parecen muchos. Hay atletas mucho mejores que yo, que hay muchísimos. Bueno, pues hacen más. Lo que pasa es que, bueno, pues yo no he podido vivir profesionalmente del atletismo y tengo un trabajo, y tengo una familia y tengo que adecuar mis entrenos a mi vida, que es lo que recomiendo para todo el mundo. Y bueno, yo alguna vez he coqueteado con hacer más kilómetros y no los asimilo. No los asimilo pues porque para poder hacer 160, 170 kilómetros a la semana, que es una barbaridad, pues hay que entrenar por la mañana, comer, echar la siesta y salir y entrenar por la tarde y no tener otra ocupación que no sea esa. Porque hablando con atletas olímpicos, Sí, corredores olímpicos, llegan a rozar los 200 kilómetros a la semana. a la semana. A la Eso semana. es una barbaridad. Es una barbaridad. Estamos hablando de 800 kilómetros al mes, mucho más que un coche. ¿En cuánto se corre una maratón, no? En los Juegos Olímpicos son maratones, ¿no? Sí,
Bueno, en los Juegos Olímpicos es multidisciplinar, pero bueno, que el maratón es una prueba olímpica y bueno, pues 2:3, 2:4 se están ganando los maratones olímpicos. El récord del mundo... 2:03. No, no, Ah, no, te iba a decir, dos digo, el horas kilómetro. y tres Ah, vale, vale, vale. minutos. Creo que este año se ganó el maratón olímpico con esa marca. Lejos del récord del mundo, que está en 2 horas y me parece que son 30 y algún segundos. ¿No bajó las 2 horas? No, Quiero no, recordar, eso ¿no? fue Keniata o sí, Kipchoge hizo un reto, pero Ah, que no fue en un maratón, digamos, llevaba homologado, sino que se las hizo liebres con Nike, el... efectivamente, Nike hizo una prueba en la que en un circuito, pues, que sí que era un maratón, estaba escrupulosamente medido, pero bueno, pues corrió con mucha ayuda, efectivamente, con liebres, con todos los puestos de avituallamiento que quisiera y tal. Lo que se quería saber era si el ser humano, con ayuda entre comillas, porque allí nadie le empujó, y lo único, bueno, pues unas liebres que le ayudaban a llevar el ritmo, empezaban las zapatillas de placa de carbono, con una serie de ayudas, sin que ninguna de ellas se puedan entender como doping, o sea, que nadie le empujaba, o sea, pero es que se quería saber si el hombre era capaz de correr en esa distancia en menos de 2 horas, y sí, lo hizo, es capaz. Ahora bien, en un maratón comercial, pues no hay liebres que te lleven hasta el kilómetro 42. Eso es imposible, porque si no, ¿quién? O Esa sea, liebre sería... sería el campeón. O sea, que decir, eso, pues aguantan, pues eso, hasta el 30, el 32, después te quedas en soledad. Y bueno, pues los circuitos pues no son tan benevolentes como donde se hizo esto. Entonces, bueno, pues el récord del mundo está en 2 horas y poco, se está muy cerca de bajar de las 2 horas, pero bueno, aún no se ha conseguido. Además, por desgracia, el chico que tiene el récord del mundo el año pasado se mató en un accidente de tráfico, luego Kiptoon no va a poder ser, ya tiene que ser otra persona que, que esté tocado por la mano de Dios que pueda hacer eso. Lo que sí que ya se sabe es dónde van a hacer, casi con seguridad. Van a hacer, o ha nacido ya, en el altiplano, en Kenia, en Eritrea, en Etiopía. Ya sabemos que vive a más de 2.000 metros de altitud, o 1.600, 1.800 de ahí para arriba. Sabemos que sus padres y sus abuelos también han crecido y han vivido a esa altitud. Por lo tanto, se han adaptado a esa altitud y tienen un número de glóbulos rojos y una capacidad de aprovechamiento de oxígeno extraordinaria. La teoría de la evolución. Seguramente va descalzo. Por lo tanto, tiene un tobillo fortísimo, está jugando hoy, está descalzo, está jugando al balón y no sabe que de aquí a 3, 2, 8 años va a ser capaz de bajar de 2 horas en un... ¿Pero se en un conoce o es de allí? ¿O se sabe que va Mm, a ser de allí? O sea, yo te digo que el Una persona, no se sabe, o 99%, sea, no puede que si decir, ha nacido a la persona que vaya a bajar de las 2 horas, pues allí. tiene que reunir esos requisitos. Ha nacido en el altiplano. O sea, yo hoy por hoy no veo ningún europeo bajando de las 2 horas en maratón. Porque, insisto, hay una parte de genética que viene impuesta por el lugar de nacimiento, por el estilo de vida, de alimentación y muchas más cosas. O sea, mi opinión como entrenador nacional de atletismo y como atleta es que si ha nacido la persona que vaya a bajar por primera vez de las 2 horas en maratón, si ha nacido ya, es eritreo, keniata, etíope, o sea, está ahora mismo viviendo en el altiplano. Claro, porque mucha gente, a Pitu, que lo sigo, entrenan allí. Sí. O sea, En ese mucha gente altiplano europea. de África, que es donde ya hay centros de alto rendimiento. Antes, bueno, pues estaban un poco dejados de la mano de Dios y nos sorprendía. No, no, ahora hay centros de alto rendimiento, hay nutricionistas, hay médicos deportivos con ellos, hay zapatillas con grandes avances tecnológicos y hay muchísima gente allí entrenando a las órdenes de grandes entrenadores. Entonces, bueno, pues a que allí se está generando un caldo de cultivo tremendo y de ahí va a salir la persona que baje de las 2 horas del maratón. En los vídeos salen niños, a lo mejor que van al colegio de 10, 11, 12 años, que van con sus chanclas y siguen a 6 o 7 kilómetros a Pitu y al y que va a un descalzos. ritmo de Sí. 3:50 o O 3:30 o 3:40 algunos que están críos, entrando. claro, pues ahí, Y ellos pues, así corriendo, así, mirándolo y claro, digo, "Oh, qué claro, claro, barbaridad". claro, pero no llevan zapatillas, van descalzos, están trabajando con una fuerza en el tobillo brutal, están viviendo a esos 2.000 metros de altitud, pero no solo él, sino que ya lo han hecho sus padres, sus abuelos, o sea que ya tienen una carga genética que no hay en Europa, aparte del estilo de vida que tienen. Claro. Puede ser que mucha gente se aproveche de esas personas, de esos niños.
como tú dices, están habiendo centros de alto No, rendimiento puede y tal, ser, no. no lo sé. Puede O ser, ya no. está. Puede ser, no. Se aprovecha. Yo he sido testigo en una media maratón donde estaba cobrando un premio y me estaban reteniendo el 18%, que hay obligación de retenérmelo para el pago de impuestos. Yo soy pro pago de impuestos, porque ahora tiene a mi madre en el hospital y veo que todo ese dinero está bien destinado y me gusta pagar impuestos. Y había un manager cobrando. Has visto que, por ejemplo, aquí en la media maratón de Albacete, pues se invita o se trae una serie de corredores africanos para que, bueno, pues para que intenten batir el récord de la prueba, para que, por ejemplo, que dan espectáculo y es muy bonito ver a una persona corriendo a 2,50 kilómetros. Bueno, pues esa gente viene con manager y se queda en el 51% de lo que gana, más de la mitad. Ellos se quedan en el 49%. Lo reparten entre, o sea, el manager sin correr, como es lógico. Bueno, es verdad que hace una labor de que pues los mueve, los apunta a las carreras, les busca los hoteles, los desplaza, pero bueno, que es verdad que sí que se aprovechan muchas veces de ellos. Claro, porque es lo mismo que puede pasar con, pero no, eso cada uno en los dardos, es, te invito este fin de semana, te invito este fin de semana. Puede ser que esos managers hagan que corran semana sí, semana también. Corren Por lo casi, menos media, 10. corren casi toda la semana. Yo me acuerdo un año que quedé en Santa Pola tercero de la general y quedé tercero de la general por una desgracia, y es que los 3 keniatas que iban por delante de mí se equivocaron en el trayecto. Se echaron por una calle que no estaba cintada y se equivocaron, los tuvieron que descalificar. Y bueno, pues luego quedaron 2 chicos que eran marroquíes y yo tercero y tal, a ellos los descalificaron. Estaban ahí uno llorando, el otro no sé qué, o sea, es que ese fin de semana no ganaba nada. Bueno, pues luego hablando con ellos venían de Italia, de correr la semana de antes otra media maratón. Y es Santa Pola, y a la semana siguiente en Valladolid, y a la semana siguiente en Lyon, en Francia. O sea, los mueven muchísimo y el que más interesa en moverlos es el manager, que gana el 51% de los premios económicos. Y que no es el que corre. Y que no es el que corre. Pero bueno, pues es el que lo ve. No sé, no conozco mucho fútbol, pero supongo que en el fútbol también pasará a lo mejor algo parecido. Pues seguro, segurísimo. No sé. ¿Y el nivel en España? ¿Cómo lo ves? Bien, muy bueno. El maratón, muy bien, ¿eh? Ahora hay gente corriendo en 2.7, que son ritmos que ya se nos habían olvidado. Son ritmos, bueno, pues que, pues eso de Abel Antón, de Martín Fiz, de atletas que han marcado una época para todos nosotros y que, bueno, pues las marcas en estos últimos años para atrás habían caído y se estaba siendo internacional con marcas de 2.9, 2.10, y ahora, bueno, pues hay atletas que están volviendo a correr en 2.6, 2.7, que son ritmos, bueno, pues para estar entre los mejores de Europa. Por desgracia no entre los mejores del mundo, porque como ves está corriendo ya prácticamente en 2 horas pelado y hay más o menos, pues eso, 5 o 6 minutos de diferencia entre los mejores corredores africanos y los mejores corredores españoles o europeos. Eso hoy por hoy es casi imposible esos 5 minutos ahí. Es que lo estamos viendo en todos los maratones. Ves Nueva York y el primer blanco entra minutos después del tal. Ves Berlín y está pasando igual. O sea, que podemos decir que la misma esperanza que tiene un europeo en bajar, el africano ya está diciendo también por mejorar. Sí, el africano está ahí. Yo claro, y es que cuando llega una persona con esas cualidades, también pasa una cosa, y es que hace poco me preguntaban algo parecido en una revista especializada, que quién iba a bajar por primera vez de las 2 horas en maratón. Bueno, pues primero le dije que tenía que nacer donde hemos dicho que ha nacido antes, por no reiterar, pero sobre todo va a ser una persona que en la línea de salida, y cuando oiga el pistoletazo de salida, sepa que si es capaz de hacer eso, va a salir él y toda su familia de la pobreza. Eso es inigualable. Porque yo puedo correr una carrera, pero tengo, gracias a Dios, mi vida acomodada. Pero hay un plus, que es que esta gente corre para vivir. Y esa motivación es insuperable. Cuando sabes que tienes que sacar a tu familia adelante, cuando sabes que los has dejado atrás, que están viviendo en la miseria, y tú eres un portento físico y sabes, y te dicen que vas a ganar 20 o 30 mil dólares o 40 mil dólares y lo pasas a tu moneda y dices, cuidado que con esto soluciono mi vida y la de toda mi familia, ese es el que va a bajar de las 2 horas. Corres por necesidad. Cambia Y eso es difícil de igualar.
por no decir imposible. Cuando se corre por necesidad, la necesidad es un valor añadido muy importante. Claro, al final la competición compite en la riña entre correr, al final se quedan entre ellos, ¿no? Entre su propio país. Sí. Tú dices, si voy a correr, o ellos se van diciendo, tú vas a de Nueva York, tú vas a de Berlín, tú vas aquí, o van todos a esas grandes. Bueno, vamos a ver, cuando son todos del mismo... Porque ¿qué premio tiene la de Nueva York, por ejemplo? Bueno, pues son premios importantes, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de $50.000 y tal. Bueno, si baten el récord del mundo, eso es exponencial, ¿eh? Ganan bastante más, pero claro, es que batir un récord del mundo pasa una vez, muy de vez en cuando, ¿eh? Pero son premios muy, muy, para ellos, muy, 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 muy importantes, ¿eh? A lo mejor no sé si eran 50.000, a lo mejor me pasa, a lo mejor son $30.000, pero bueno, que para ellos es una, bueno, para mí y para ti, o sea, que es una barbaridad. Lo que pasa es que para poder llegar a ganar el maratón de Nueva York, pues es que ya has tenido que hacer antes un puricidio, si eres, aparte, insisto, estás tocado por la mano de Dios, eres de los mejores corredores del mundo y bueno, para llegar a hacer eso, pues hay un trabajazo brutal. detrás. Aparte de que efectivamente has nacido para ello. O sea, hay que entender que para ser un buen nadador, para ser un buen ciclista y para ser un buen atleta, primero hay que nacer. Y la genética. La ¿no? genética, Tiene tiene una parte impuesta por la genética. Porque hay un valor que es la capacidad de aprovechamiento de oxígeno en el cuerpo, que es un valor individual que viene impuesto por la genética. ¿Qué puesto está España en Europa? ¿En qué posición podríamos decir en el atletismo? Hablando en atletismo, bueno, a Rusia la vamos a dejar aparte porque por el sistema de dopaje que tenían están descalificados de muchas competiciones, entre ellas el atletismo, y no les dejan participar en competiciones internacionales de hace unos años para acá. Y bueno, pues la verdad, pues hay bastantes países que nos han adelantado y algunos tienen los mismos recursos o menos que España. Voy a ponerte el ejemplo de los noruegos, que están dominando el medio fondo con los hermanos Ingebrigtsen, con Warhol en vallas, y es un país que no sé qué renta o qué nivel de ingresos tendrán, renta per cápita y tal, pero no creo que sea mucho más que en España, pero están invirtiendo mucho más en deporte. Bueno, países como Alemania, Francia están por delante de nosotros y tal. Bueno, pues podríamos decir que estamos en un top 8 o algo así, cerrando esa lista, ¿eh? Podríamos estar entre bueno, pues los sextos, quintos, depende del Campeonato de Europa y depende de cada año, pero bueno, pero que sí que es cierto que el atletismo pues hay que dotarlo de más recursos. Yo hice una vez un estudio recopilando datos reales y descubrí una cosa, y es que en países donde habían invertido €1 en deporte, ya no solo en atletismo, en deporte, a medio plazo, cuando hablamos de medio plazo, creo que estuve viendo que tenían que pasar entre 5 y 10 años, se ahorraba €1,4 en sanidad. Luego, invertir en deporte es un ahorro en sanidad en un futuro. Principalmente eran en atención primaria, donde se ahorraba, y luego en un montón de intervenciones que estaban relacionadas con la salud. Cardiología, mucho menos infartos, psicología, menos bajas laborales, menos índice de suicidios. Bueno, te sorprendería los beneficios que hay o que podría tener un país invirtiendo en salud. Lo único que es lo que pasa, que hay que invertir ahora y recoger después. Y como en la política es, si no, lo que siembra ahora lo tengo que recoger el año que viene, porque es que de aquí a 4 años vienen otros y no es lo que quieren. Pero sí que es cierto que si hubiera un gran pacto social para invertir en deporte, se ahorraría en sanidad. O sea, invertir en deporte es un valor seguro. Y es que es el problema que tenemos ahora. Tenemos un problema de consumo, de consumismo, que las cosas que las queremos ya. Sí. ¿No? O sea, yo ya no voy a estar pendiente de una serie. Voy a estar pendiente de Instagram, que me dan un vídeo de 30 segundos y ya se ha acabado. Sí. Otro. Sí. La gente, yo creo que disfrutan más viendo 100 vídeos de 30 segundos sí. que un capítulo de una serie. Sí, es así. El consumo está cambiando y bueno, y pasa todo en la vida y lo hemos hablado al principio, y en el deporte también. En el deporte también, en cuanto una persona practica deporte, no se me da bien, pues lo dejo. No, por favor. O sea, es que primero has equivocado el objetivo. O sea, primero es pasarlo bien, disfrutar con los amigos y no compararte con el mejor. Una vez que has aprendido a disfrutar del deporte, pues es una forma de seguir practicándolo pues cuando tengas 49 años, como en mi caso. Y pasa un poco igual. Queremos el éxito ya muy rápido.
Y hay deportes o personas, mejor dicho, para todo el mundo no puede ser el éxito rápido. Hay otros caminos y hay que decirlos, y es el de la paciencia, de la perseverancia, de la constancia. Y al final se consiguen también los sueños de los ¿Se objetivos. puede vivir de correr? ¿El atletismo? No, no, muy difícil. Incluso voy a decir, incluso ¿O cuántos en pueden? atletas, muy poquita gente, muy poquita gente. Y de hecho hay algunos atletas que han llegado a ser olímpicos, al año siguiente se han lesionado y han perdido contratos deportivos y tal, y ya pues enseguida tienen que buscar un trabajo de media jornada, opositan para ser policía. Al ser un atleta de alto rendimiento, bueno, pues tienes una serie de beneficios a la hora de oposiciones y tal, y ya tienen que buscarse las habichuelas. Hay muchos atletas, yo por ejemplo pongo a Dani Mateo, que es internacional, ha sido en muchos años, pero hace poco, hace 5 o 6 años, yo decía, este es el mejor maratonero que hay en España ahora mismo. Y hoy por hoy se le han cerrado las puertas de ser internacional y está subido en un tractor. Es agricultor. Y en eso media 1 minuto la marca. En el año siguiente vienen 3 personas y hacen 1 minuto menos que tú en maratón si te cierran las puertas. Y el cerrarte las puertas a internacional es, pierdes la beca de ADO, pierdes la beca de seguramente estatal, la de tu comunidad, pierdes algún patrocinio deportivo y al final es que los ingresos que tienes con el atletismo pues no te dan para pagar una casa. O sea, es que bueno, yo los ingresos que he tenido en el deporte me han dado, pues ha representado una ayuda. Muchas veces lo he utilizado para irme de vacaciones con mi mujer y mi familia, pues para comprarme un capricho, pero para vivir, eso es una locura. Imposible. Imposible. O sea, como dicen Usain Bolt, ¿no? O sea, estás entrenando 4 años para correr 10 segundos. Pues sí, bueno, pues esto pasa un Pues, poquito igual. como has dicho tú, has Estás entrenado toda haciendo tu vida. haciendo 500 kilómetros al mes y cuesta decir que no tienes ingresos. Pero mira, ni siquiera para montar una familia, sino para sobrevivir aunque estés soltero y de alquiler. Es que costaría muchísimo. Tendría que estar pues todos los fines de semana por ahí con mi Macuto, corriendo a ver si en esta gano 400, en esta 300, en esta no sé qué, para juntar 1.000 euros al mes. Te tienes que echar a hacer kilómetros y a correr, y es algo penoso también. Es decir, que no hay, el atletismo es otra, como la natación y como el ciclismo. Bueno, pues a lo mejor si entras en un buen equipo y que corra la vuelta y tal, y como, bueno, pues a lo mejor sí que hay más ingresos que en la natación y el atletismo, pero en estos deportes hay ingresos, sí que es cierto, pero para vivir ni siquiera los de alto rendimiento, a no ser de que encadenen grandes competiciones consecutivas y bueno, pues sí que pueden llegar a tener unos ahorros para luego poder montar un negocio o lo que sea, pero es muy complejo. Muy poquitos. De eso podemos hablar, que a lo mejor hay 10 o 12. Sí, que puedan Por vivir ahí. totalmente del atletismo y bien en España, pues si ponemos ya otras disciplinas como los saltos, los lanzamientos y tal, pues sí que habrá 15 o 20 personas en España, no habrá más. Pues al final estamos viendo que lo popular, y es que al final demanda, ¿no? Como dicen del fútbol femenino, pero ahí no se entra. A la gente que empieza a correr, ¿qué consejo le darías? Bueno, pues primero que se busque un socio, una socia, un amigo con el que poder salir. O sea, el deporte, el atletismo es un deporte solitario. Ahí está el libro, La soledad del corredor de fondo. Mentira. Eso no es cierto. Y lo desmonto yo ahora mismo. Yo, el 1% de los kilómetros que hago, de todos los kilómetros que hago, de los 4.000 y pico que hago al año, solo el 1 o el 2% los hago compitiendo. El 98% restante de los kilómetros que hago los hago entrenando. Y tengo la suerte de tener unos compañeros con los que entreno y con los que comparto pues el día a día como cualquier compañero de trabajo. Entonces, eso lo aplico al corredor también popular. No hay por qué. A ver, hay veces que da gusto salir a correr solo, uno deja la mente en blanco y tal, sí, pero eso un día, 2, 3. Pero cuando llevas 15 o 20 días saliendo solo, al final cuesta. Y si has quedado con alguien, pues se disfruta más, lo compartes. O sea, quedar con alguien es algo que yo recomiendo. Empezar alternando trotar y correr también es algo que recomiendo, porque si no es muy frustrante. El primer día que salgo a correr, si solo puedo hacer 6 minutos, y pues al final es que digo, esto no es para mí. No, si es para ti, si es para ti. ¿Has podido correr 6 minutos? Sí, pues anda otros 6 e intenta luego retomar y a ver si puedes correr después 4 más. Y luego anda otros 4. Y luego alternar correr y andar es lo que yo recomiendo. Y luego otra cosa, el cuerpo es muy elástico y podré comprobar como si soy constante, en cuestión de 15 o 20 días,
soy capaz de correr 20-25 minutos de carrera continua si he venido eso, haciendo durante 2 o 3 semanas, alternar correr y andar. Y sobre todo eso, ponerme objetivos que sean realistas. Se ve. ¿Cuándo es las 10 kilómetros? Que me voy a poner a correr yo para allá. Venga, ¿Qué pues llegas? en mayo llegas. La de aquí de La de aquí Albacete, de si ya has Albacete, la nocturna. hecho deporte, pues claro que sí, es una carrera muy bonita que recomiendo, además con un circuito precioso, muchísimo público y bueno, pues 10 kilómetros y un tío joven como tú y fuerte, pues si te pones a correr un par de días o 3 a la semana, estoy seguro que eres capaz En de 3 hacer meses he 10K. llegado. Sí, has llegado. A ver ¿Qué si te consejo puedo damos? ver ¿Qué yo. rutina se puede hacer? Hombre, me vas a ver, aunque se lo haga andando. Bueno, pues tampoco pasa nada, ¿eh? 4 andando, 4 corriendo, 1 andando, 2 andando y luego 4 corriendo. Si no, no voy a llegar andando a la meta. Sí. Pues me hago un sprint luego al final. Bueno, se ve. Pues no sé de qué hablar más. O sea, Bueno. yo creo si tienes algo que decir más, si nos hemos quedado con algo. Nada, muy poquito, te he traído un regalo. Es verdad. Que he visto que en tus vídeos que tienes aquí una camiseta del Valladolid que es muy bonita y te he traído unos calcetines a juego y una edición especial que hizo una marca con mi nombre, Seve Edition, y que conmemora mi campeonato del mundo y que lleva 2 mensajes muy bonitos, que además te va a venir bien si vas a correr o vas a intentar hacer el 10K. Me la pongo. Sin esfuerzo no hay gloria, no pain no glory, y no hay otro sitio. Tú nunca correrás solo, you will never run alone, perdón por mi inglés, y esto es lo que recomiendo. No ir solo nunca, que no hay necesidad de ir solo. El atletismo no es un deporte solitario, eso hay que quitarle ese estigma, y si te esfuerzas, tendrás gloria, así que aquí te los quedo, te los dejo. Y que lo Para disfrutes con disfrutar. salud. Y ahora que mira para abajo, te has traído las medallas también. Sí, bueno, efectivamente. Claro, digo, ya se me olvidaba. Digo, cuando saca ya, mira, digo, unas medallas pues muy curiosas, inéditas. Aquí enseña cada una. Raúl, ¿estás con tu cámara? Pues mira, vamos a ver. Ahí. Mi primera gran medalla, bronce absoluto de maratón, la primera medalla absoluta de maratón que vino a Albacete de la historia. Y bueno, pues cuando he desembocado en el 50, lo que hemos hablado. Mis 3 subcampeonatos de España de 50 kilómetros, 3 medallas de plata, muy sudadas, de las que pesan, podrás comprobar que son de las que pesan. Buah, que sí pesan. Atletismo. Absoluto, absoluto. Subcampeón de Europa de 50 kilómetros, absoluto. ¿Qué gusta más? ¿Tradicional redonda o así cuadrada? Bueno, pues esta es original, la verdad. Es las medallas internacionales, bueno, pues cuadrada, está bonita. Está chula, esa es la que. Y campeón del mundo, eso sí, veterano, máster en la India. Da igual, que pero dice del mundo. ChatGPT, que lo sabe todo. Pues campeón del mundo de mi franja de edad, pero bueno, pues campeón del Pero mundo. es campeón del mundo. Sí, o sea, que eres muy contento de estas medallas, pero ya no solo por mí, porque cada vez que me cumplo años me doy cuenta que ya no es solo lo que soy, sino lo que represento. Todo esto lo he hecho con la camiseta del Club Atletismo Albacete y es de lo que más orgulloso estoy. ¿Hasta qué edad? ¿Alguna vez te has pensado hasta qué edad correr? Pues ojalá. Hasta que el cuerpo aguante. Ojalá mi fin llegue muy tarde, pueda haber los 80 y muchos años, o bueno, 90, y ojalá pudiera hacerlo trotando, caminando, y si mi fin es en un camino, haciendo lo que me gusta, bienvenido sea. No me gustaría morir en una cama de hospital, me gustaría el día que llegue mi fin, que sea en la Pulgosa. Madre mía, la pulgosa, Sí, donde he hecho tantos kilómetros. Allí, en el perímetro, si algún día llega mi fin, que me lleve el Señor cuando Él tenga estime. Y bueno, mira lo que te digo, no me importaría incluso que mis cenizas se esparcieran allí. ¿Cuál es el récord de edad de una persona en una maratón? Ahora que has sacado. Bueno, hay gente que corre un maratón con más de 90 años, ¿eh? ¿Sí? Sí. Maratón, estamos hablando. Sí. Bueno, lo hacen al trote, andando al trote, que tiene muchísimo mérito, pero acabar 42 kilómetros, y yo lo veo. Y bueno, pues yo quisiera correr toda mi vida. Cuando ya no lo puedo hacer en alto rendimiento, que es casi que ya, pues a un nivel más amateur, más popular, y bueno, pues como sea, lo llevo metido en las venas y yo no me gustaría dejar de correr nunca. Ojalá. Bueno, Seve, muchas gracias por venir. Nada, para mí ha sido muy entretenido, o sea, sacas dudas, aprendes, yo creo que a la gente le va a encantar. Y nada. A los demás macheguicos, macheguicas que hayáis escuchado esto o lo veáis por Reel, nos vemos la siguiente semana. Adiós, jóvenes.